lado de la caja. Una de las cosas que el apicultor puede hacer cuando va al campo es ir y ayudarlas y raspar, por ejemplo, el fondo, limpiarlo, darlo vuelta, ojalá que sean reversibles. Esto siempre va a ser una buena medida porque, claro, muchas veces los apicultores dicen, no, es que las abejas limpian y todo, pero claro, cada abeja que está realizando esa labor hay que considerar que son abejas que no están yendo a pecorear, que no están haciendo la labor que nosotros queremos. Entonces, igual eso es súper bueno, el tener, la gracia de la colmena Langstroth es que esta se puede armar, desarmar, que todos los elementos son móviles, entonces, y de madera, se pueden desinfectar, se puede trabajar con ellos, y así le damos mejores condiciones a las abejas para que se desarrollen. También súper importante el tema de la inclinación, que ojalá queden las colmenas un poquito echadas hacia adelante, no sé, levantado la parte de atrás sobre la parte de la piquera, unos 2-3 centímetros por último, el que esté inclinado para adelante va a ayudar a que las abejas puedan limpiar mejor, tirar hacia afuera todos los residuos que van quedando, y aparte que no se les junte agua en caso de lluvia. Y son pequeños detalles que de hecho de repente uno llega, la colmena queda un poquito echada para atrás y después uno va al campo y se da cuenta de que esas colmenas van acumulando residuos y cosas. Entonces, sobre todo si de repente hay agua, humedad, también es un foco para que se desarrollen hongos u otros problemas. La lámina de cera estampada, súper importante, es un insumo básico dentro de la producción. Ojalá siempre estar aportando, haciendo este recambio de la cera de manera constante, porque también aquí es donde se van acumulando en el fondo todos los agentes etiológicos que hablábamos ayer, espora. Entonces, la idea es que esto no permanezca mucho tiempo dentro de la colmena. Ya respetar igual los tamaños. Bueno, aquí ayer tocamos ese tema de que han ido cambiando un poco las tendencias. Antes antes se decía que era bueno que fueran las celdillas más grandes, ahora las últimas investigaciones indican que no, que lo ideal es respetar, como que se está tendiendo a ir un poco más hacia el origen, pero claro, son investigaciones que todavía van en curso, por lo que contaba Daniel, contaban Alfredo. Ahí al parecer están teniendo buenos resultados, así que también es bueno en ese sentido ir manteniéndose actualizado. Las cosas son dinámicas, los conocimientos van cambiando, nada está como establecido. Acá volver a mencionar esto, que al final la lámina de cera es la grasa, pero al mismo tiempo es nuestro útero y es parte de nuestro sistema digestivo también, entonces por eso es súper importante el tema de la inocuidad. El cuadro, el marco, también importante que las medidas se respeten, el tema de que los cabezales estén en muy buen estado, siempre también es fundamental que los marcos no queden caídos. Otra cosa también detalles que tienen que haber dentro de la colmena. El apicultor debería tener ese cuidado, de repente se quiebran estos cabezales, las puntas de los cabezales, y el marco queda apoyado en el piso. Hay que tomar en cuenta de que que estos espacios hay que respetarlos, y cuando eso no pasa, las abejas no pueden, por ejemplo, limpiar debajo del marco si es que el marco está caído. Y esa es una brecha sanitaria porque, por ejemplo, ahí le estamos dando espacio a la polilla para que se desarrolle, porque la polilla de la cera al final en esa muesquita, en esos espacios que quedan debajo, donde la abeja no puede limpiar, donde ella sí se puede desarrollar. Entonces también tener cuidado con esas pequeñas cosas. Lo ideal también respetar todo el tema de las dimensiones, porque también de repente cuando quedan los marcos muy apretados, por ejemplo, también al sacarlos cuesta más y excitamos más a las familias de abejas, entonces la idea es trabajar de la manera como más orgánica y amigable posible también con ellas, generarle el menor estrés que se pueda al momento de ir a los apiarios. Entonces, ¿cuáles serían los requisitos de una buena colmena? Primero, permitir sacar los panales sin dañarlos, ni derramar miel sin excitar el instinto defensivo, lo que les decía, que tienen que, ojalá, no quedar tan apretados, que se puedan manipular en el fondo sin apretar a las abejas, y tratar de matar la menos cantidad posible cuando vamos a trabajar con ellas.
realizar las operaciones sin dañar las abejas, en especial a la abeja reina, tomar medidas, de repente poner una rejilla excluidora también es una súper buena, una buena medida, como para si tenemos que trabajar, tenemos muchas colmenas, trabajar más rápido, no tener que estar buscando a la reina, no correr ese riesgo. Proteger a la familia o colonia de factores atmosféricos, también muy importante que la colmena esté íntegra, como les decía, es parte como del esqueleto del animal, entonces tiene que estar íntegra en el fondo sin que no hayan piqueras adicionales, que no tengamos espacios por donde se puedan meter depredadores o incluso que le dé la facilidad a otras abejas que puedan llegar a pillajear. Ahorrar a las abejas toda trayectoria fuese inútil. Esto mismo, por ejemplo, de los marcos caídos, estamos también estamos como cerrándole caminos a las abejas para que ellas puedan andar adentro. Entonces, la idea es que ella sea lo más fácil el poder caminar y trasladarse dentro de la colmena. Permitir el aumento y disminución del volumen en función de la población del enjambre. Esta es la gracia de la colmena Langstroth, en el fondo, que es como un acordeón que se puede achicar, puede crecer, y eso es, en el fondo, lo que nos da la posibilidad de trabajarlas como en medida de cómo crece o se disminuye la población. Pero, y también, y es súper importante o sea, hacer crecer la colmena en el momento que corresponde, y lo que les digo a los apicultores, que al final el dejar, por ejemplo, las colmenas con alza, cuando ya están bajando mucho las temperaturas, es como tener una casa gigante sin ningún sistema de calefacción. Las abejas las estamos debilitando porque igual están gastando energía en tratar de mantener el calor dentro de la colmena. Permitir el empleo de la vaina de ser estampada. El techo, tapa y sus demás estructuras tienen que ser móviles para facilitar la limpieza. Lo ideal, como les decía, no trabajar con los pisos clavados, siempre que se puedan voltear, que se puedan, es más fácil también para poder ayudarlas en ese sentido. Permitir suplementar con alimento a las abejas cuando sea necesario, lo que mencionaba Calu ayer. El alimentador, lo ideal es que esté cuando se está utilizando, el resto del tiempo no dejarlo ahí porque tienden a construir de repente panales dentro, o también se puede juntar mugre, decimos nosotros, churre, dice la Mayra. Mugre decimos acá también, así que está bien mugre. Suciedad. Claro, se junta suciedad adentro, y también es un espacio que queda ahí, que en el fondo, si fuera, por ejemplo, un marco con miel, es un marco que está siendo aislante en el fondo, que también el alimento tiene esa función. En cambio acá, al tener el alimentador, estamos dejando un espacio vacío, que también es un espacio que la abeja no puede calentar tan fácilmente, entonces también interfiere en el equilibrio dinámico dentro de la colmena. Favorecer la termorregulación del enjambre. Calu lo decía ayer, es como si dejamos piqueras adicionales, es como dejar una ventana abierta en el fondo, donde se nos puede meter alguna otra plaga, pueden entrar, no sé, hormigas, termitas, tijeretas, un montón de cosas, pero también entrar frío. Y la idea es que la colmena está pensada para eso, en el fondo, para que haya una buena termorregulación, y se diseñó con ese objetivo. Facilitar la entrada y salida de aire y circulación de su interior. También el tema de que las piqueras, el incluir un guardapiquera, da la posibilidad de achicar o de agrandar o sea, de agrandar o de achicar la entrada. Y también eso también es algo que se tiene que manejar en los momentos que corresponde. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, colmenas que crecieron muy rápidamente, la piquera se mantuvo chica y se asfixió mucha población porque era mucha la población que había dentro, y no entraba el suficiente aire para todas. Entonces también es otro tema.
posibilitar el paso libre de las abejas a todos los cuerpos y alzas, lo mismo, que los marcos tienen la gracia de que vayan suspendidos es en el fondo, que le da la posibilidad a las abejas para que puedan circular por todos lados, puedan limpiar por todos lados, mantener todo limpiecito. Y nosotros en el fondo, al intervenir en esto o al no intervenir, por ejemplo, cuando los marcos que han caído, le estamos restringiendo este paso libre a las abejas para todos los sectores. Bueno, todas las uniones y estructuras se tienen que acoplar de manera perfecta, sin dejar resquicios o hendiduras. Lo ideal es que ojalá, si ustedes compran el material, comprarlo ojalá siempre al mismo proveedor, de repente, o preocuparse de que las medidas calcen, de repente por comprar material más económico, a lo mejor que está saliendo de otro apiario, llevamos material nuevo y no calzan las alzas con las cámaras de cría, o no calzan los pisos, no calzan los techos, y eso al final es un problema que también está gastando más energía de las abejas. Por ejemplo, si es que quedan espacios por donde ingresa aire, la abeja es espacio que va a tener que calentar y que va a gastar energía, va a consumir miel para poder generar este calor, o al revés, de repente cuando está todo muy clavado y no se puede, y no sé, la piquera, por ejemplo, queda fija o muy chiquitita, ellas van a gastar más energía en tratar de enfriar esa colmena, porque hay mucha población y no alcanzan a termorregular bien. El valor constructivo debe estar acorde con las ganancias esperadas del proceso productivo. Importante que el apicultor tiene que ir invirtiendo también, ir ayudando en ese sentido a las abejas. Prometer obtener de ella productos de calidad, lo ideal, trabajar con todo de madera dentro de la colmena, no meter como elementos que puedan generar residuos en el fondo. Permitir realizar todas las actividades técnicas necesarias para asegurar el bienestar y la salud de la familia de abejas. En el fondo, la colmena tiene que ayudar también al apicultor en ese sentido. Entonces, el tema, bueno, como les decía, de estandarizar las medidas de los elementos que conforman la colmena permite el intercambio de materiales. Acá, por ejemplo, estas fotos de Canadá, que trabajan con un montón de alzas, imagínense, esta tiene como 10 alzas hacia arriba. Así, si estas colmenas no estuvieran estandarizadas, fuera una alza más pequeña, más grande que la otra, no podrían tampoco equilibrarse. Ya es como, también es súper importante por eso, para poder crecer, para poder agrandar nuestras colmenas, agregarle alza. Ojalá que todo el material calce, también facilita, porque de repente los apicultores, claro, compran en diferentes lados y tienen que estar preocupándose que, pucha, esta colmena, las que tengo, ya de qué tamaño son, y justo llevé alzas, no me fijé, son más grandes, no calzan y quedan piqueras por todos lados, después voy a ver y está todo pillajeado porque, no sé, hubo una escasez, yo les puse alimento, y vinieron todas las abejas de los apieros del alrededor a atacar a mis colmenas, porque yo sí las estoy manejando bien, pero el problema es que el material dio espacio y dio la facilidad para que otras abejas me pillajearan, no es la idea. Entonces, ¿qué es lo que pasa adentro? Lo que tenemos adentro, bueno, esto ustedes también lo manejan, las castas. Aquí también tenemos otro videito como para hacer un poquito el recordatorio. Dentro de una colmena, las abejas nos dividimos en 3 castas. La abeja reina es la única hembra fértil y solo hay una en cada colmena. Sus labores son incrementar la población de la colmena poniendo huevos y mantener la cohesión de la colonia secretando feromonas. Los zánganos son las abejas machos y en una colonia pueden haber de 0 a 400. Su principal función es fecundar a la reina en los vuelos de acoplamiento. Finalmente, estamos las abejas obreras. Somos las hembras infértiles de la colmena y hay entre 10.000 y 80.000 en cada colonia. Nos encargamos de construir panales, limpiar celdas, producir cera, vigilar y proteger la colmena, secretar jalea real, recolectar resinas y producir miel con el polen y néctar que almacenamos. Recuerda, el bienestar de la colmena está en tus manos. Fraunhofer, Chile. Salud apícola Latinoamérica.
Ya. ¿Se escuchó bien? ¿Se vio bien? Porque... Sí, les escucho bien. Sí, se escuchó bien. Ya, genial. Bueno, entonces, ahí, Calu, ¿sigues tú? Sí. Digo, voy a dejar de compartir. Aprovechamos para que antes de cambiar de tema ahí, Ulises había preguntado sobre el tema de los pisos técnicos. ¿Qué opinas sobre los pisos técnicos? Supongo que tiene que ver con el tema del material. El piso sanitario. Sí, Aquí en Chile nosotros lo hablábamos con los apicultores que lo importante es que sea piso sanitario y no piso cochinario al final, porque es una buena herramienta si se trabaja bien. El tema es que, por ejemplo, a nosotros nos pasó muchas veces que íbamos a ver y el piso sanitario no lo limpiaban cuando correspondía y después al final y no le estaban dando, como quedaba excluido eso, quedaba la rejilla encima. No, o sea, no le daban la posibilidad a la abeja de que ellas pudieran limpiar y hacer ese manejo también. Entonces, el piso sanitario puede ser una buena herramienta, pero yo creo que es más recomendable para los apicultores pequeños que no tienen mucha abeja y que las pueden estar yendo a ver de manera constante. Ya, si las vamos a dejar a lo mejor 2, 3 semanas que no las vamos a ver, ahí se va a acumular un montón de mugre en el piso y al final termina siendo contraproducente. Entonces, como les digo, yo creo que sí es una muy buena herramienta, pero siempre y cuando se maneje bien y el apicultor esté pendiente de limpiar cuando corresponde. Dale, Cali. ¿Arrancó? Bueno, siguiendo con lo que comentaba Leslie de la estructura de la colmena, bueno, como bien saben, cuando tenemos la cría desoperculada, nos vamos a encontrar con los huevos, con las larvas. Las larvas tenemos que ver que sean este color, blanco nacarado, que veamos que la jalea sea de esa consistencia, bien espesa, también blanquecina. Después vamos a pasar al estadio de prepupa, pupa e imago, todo eso obviamente cuando ya tenemos una cría cerrada u operculada. Esto sería cuando nosotros vemos la cría operculada o sellada. Esto sería un marco que está con un buen número de abejas adultas. Bueno, ahí justamente tenemos un problema que seguro ya lo deben haber notado. No sé si alguno lo quiere decir, si alguno se da cuenta de lo que estoy preguntando. Seguramente. Bueno, si nadie lo dice, acá seguramente hubo un problema con el... Perdón, Calu, hay Sí. cría salteada y donde está el alambre no han podido realmente poner cría. Exacto. Bien, eso después vamos a ir viendo un poco más detallado. Bien, estos serían los estadios de desarrollo llevados a cabo de manera sana. Esto sería un individuo saludable. Esto obviamente es toda la metamorfosis que va a suceder dentro de la cría operculada si nosotros hacemos todo bien para poder salir luego el adulto. Bien, bueno, nuestra abeja reina, como bien decíamos ayer, es muy importante, es uno de los factores a tener en cuenta junto con el ambiente y con nuestras buenas prácticas. Como bien saben, la abeja reina es la única que ha podido desarrollar, que se le ha permitido desarrollar su aparato reproductor, donde en la espermateca va a recibir los espermatozoides de los zánganos. Fíjense en el corcelete, en este caso tenemos un color azul. Esta reina ha sido marcada, ha sido comprada en un establecimiento que la ha marcado. ¿Y de qué nos sirve comprar reinas marcadas? Marcada la reina nos facilita el trabajo, porque lo que nos permite primero identificar el año de su nacimiento, después saber cuándo es el momento de renovarla, por lo mismo, y detectar si es la reina que introdujimos. Vieron que hablábamos ayer que a veces pasa que ponemos una reina y cuando vamos a ver ya no está más, no la encontramos, y a veces encontramos que ya estiraron celdas reales las obreras. Y además evitar los accidentes durante la manipulación, que eso es lo que hacen todos, que cuando van a ir a ver a los marcos, lo primero que buscamos es la reina, justamente para no perderla.
Lo mismo cuando por ahí hacemos las cosechas y no hay, no me sale, rejilla excluidora, no llevárnosla en ese proceso. Bueno, esto está en el cuaderno que nosotros les mostramos, les llevamos, para que más o menos lo tengan a mano, para saber el año en el que nació nuestra abeja reina. Las terminaciones en 0 o en 5 van a ser en azul, las terminaciones en 1 y en 6 van a ser con un color blanco, en 2 o en 7 vamos a encontrar un color amarillo, 3 y 8 rojo y 2 o 9 verde. Ese es un patrón internacional. Entonces, nosotros lo que tenemos que velar para nuestra producción es tener una abeja reina de calidad, fuerte, porque de esta manera nosotros vamos a tener mayor presencia de cría y, bueno, en consecuencia, obviamente, una mayor producción y una colmena mucho más sana, con mayor número de pecoreadoras. Acuérdense que siempre las que salen no son las mismas que vuelven. Bueno, mayor rendimientos productivos. Evitar ese recambio natural. Ahora lo que se está pidiendo, en una época se decía que en una época no tan lejana, se decía que no hay que dejar la reina más de 2 años, a los 2 años recambiar la reina, no permitir que ellas lo hagan por sí solas. Hoy se está hablando de 1 año a 18 meses de cambiarla, que sería el momento en el que la postura, en que el aparato reproductivo de la abeja reina comenzaría a decaer un poco. Bueno, esto obviamente también, cuando nosotros tenemos una reina fuerte, tenemos una colmena fuerte que va a superar los fríos, que va a atravesar la invernada y por ende nos va a hacer no perder tiempo, que es lo que nosotros no queremos, porque el perder tiempo demanda dinero y bueno, nos hace perder tiempo y dinero. Bueno, evitar la orfandad, obviamente también cuando tenemos reinas viejas, ustedes saben que hay un momento en que se llevan un número, enjambran. Eso no hay que permitirlo porque perdemos un número importante de habitantes, de productoras. Tenemos obreras que nos hacen huelga y que se van. Y además lo que hablábamos, muy importante, es que expresen esta genética de condición sanitaria tan importante porque es el sistema inmunitario que va a proteger a nuestra colmena. Todo esto se logra gracias a tener una abeja reina eficiente, una abeja reina de calidad. Eso no tenemos que dejarlo pasar. Bueno, nosotros aparte también lo que proponemos es, bueno, primero lo que decía Leslie, de una leve inclinación, después que cada uno tenga en lo posible, que tenga una base individual, que no estén sobre el suelo, que tengamos un ambiente limpio, que los cabezales coincidan, los cajones coincidan uno con otro, que no haya piqueras accesorias por la entrada de viento, por la entrada de ladrones, de oportunistas. Y lo que proponemos es que en la cámara de cría o primer cuerpo tengamos 10 marcos. Lo que decíamos esto del alimentador, quitarlo y tener 10 marcos. Ayer Alfred hablaba de 11 marcos con esta nueva tecnología. Bueno, hasta que lleguemos a eso, nosotros con lo que tenemos proponemos 10 marcos. El segundo cuerpo o primera alza, 9, ahora lo vamos a ver por qué, y la tercera el tercer cuerpo o segunda alza, 8 alzas melarias para almacenar miel, que ahora lo vamos a ver por qué. Bien, los panales de cámara de cría tendrían que ser 9 panales de un alimentador cuando usamos el Doolittle, si es que vamos a alimentar, o 10 panales si usamos otro tipo de alimentador. Esto tendría que prevalecer en la cámara de cría. Ahí tenemos el alimentador. Y siempre 10 panales. Siempre 10 panales que nos aseguren que en los costados tengamos miel, como decía Leslie, muy importante, no solamente por el alimento, sino porque hace una barrera protectora para el frío, para que dentro, ahora lo vamos a ver, en el centro esté nuestra cría desoperculada y de esta manera no tome frío, no tengamos problemas de temperatura. Entonces lo que proponemos cuando nosotros nos vamos a preparar para la cosecha en una colmena Langstroth de 2 cuerpos es, en la parte de arriba, eliminar todos los panales viejos y defectuosos, los que tienen cera negra, los que están feos, que estuvimos hablando ayer, esos eliminarlos. Y adentro poner cuadros laminados, cuadros nuevos, pero laminados, ¿sí? En la cámara de cría o el primer cajón, si nosotros nos encontramos o sea, la idea sería unificar todo. Si nosotros nos encontramos con cría desoperculada, cría abierta, bajar estos marcos a la cámara de cría o el primer cuerpo,
Y cuando nosotros vemos que ya la lámina de cera que hemos puesto, ya ellas las han estirado, ya las, como dice Maida, las láminas ya obradas, bajarlas y tener una uniformidad de nuestros cuadros. Y subir, si tenemos cría operculada, subirla. Y subir los panales viejos que después van a ser los que vamos a eliminar. ¿Sí? Sería una unificación perfecta de nuestras colmenas. Este simple manejo de unificación nos va a permitir que todo marche según lo acordado. Es decir, abajo tenemos cría desoperculada, cría abierta, con estos marcos de miel que les decía a los costados. Podríamos poner también una malla excluidora para que la reina luego no suba a querer poner arriba, y entonces así tenemos toda una unificación. Arriba las crías cerradas después van naciendo y así vamos teniendo un ciclo perfecto. Bueno, como les decía, eliminar los panales viejos y defectuosos. Este panal sería lo máximo que podemos llegar a permitir. Obviamente hemos visto cuadros y ceras mucho peores que esta. Pero bueno, la idea sería no permitir esto. Cuando ponemos los cuadros laminados, tratar de fijarse mucho en la manipulación. Acuérdense que cuando manipulamos mucho la cera, bueno, saben que con el mismo calor nuestro las podemos derretir, podemos alterar las celdas, podemos predisponer a que la reina no ponga o que tengamos cría de zánganos. También cuando calentamos el alambre, que no nos pasemos de temperatura, tratar de fijarnos en esto. Y lo que hablábamos con Leslie ayer, el típico, bueno, ya fue, tratemos de obviarlo, tratemos de decir, bueno, no, la verdad que salió mal, gastemos una lámina más de cera, porque una vez que nosotros pongamos esto en la colmena, ya después no lo vamos a poder quitar, no es algo que después podamos solucionar. Esto de alguna manera podría ser un punto crítico a controlar. Es un punto que después no se puede solucionar, entonces hay que hacerlo ahora. Esto también sería de alguna manera una brecha que no tenemos que permitir. Bueno, lo que decíamos de bajar la cría abierta a la cámara de cría, bajar las láminas que ya vimos que ya estiraron, bajarlas y subir la cría operculada. Y los panales viejos para luego retirar. El segundo cuerpo balsa que yo les comentaba, que nosotros proponemos que tengan 9 panales, eso es para que se engrosen, para darles lugar, y de esta manera, si ellas van estirando y ponen miel, o sea, van acumulando néctar y van desarrollando miel en esos marcos, se espera un peso promedio de 2,2, 2,5 kilos de miel por panal, lo cual no es poco, y estaría bueno que lo logremos. Bueno, y eso obviamente el crecimiento vertical, como mostraba Leslie anteriormente, por ejemplo, estas colmenas canadienses, estos cajones canadienses, obviamente se lo vamos a permitir si tenemos un flujo activo de néctar, ¿no? Por eso tenemos que saber que la Lamstron vino para quedarse y para que sea de manera vertical. Y esto lo vamos a lograr con esta rotación que nosotras proponemos, que Fraunhofer en realidad, que Maida propone. Y el tercer cuerpo, lo mismo, con 8 cabezales, con un buen almacén de miel, para lo mismo, para generar un mayor aumento de proporción de miel. Bueno, los cuadernos ustedes van a ver que esto es lo que nosotros proponemos. Cuando nosotros decimos la reorganización, es que a los costados de la cámara de cría tengamos cuadros con miel y polen. De última, después si tenemos cría sellada, puede estar a los costados. Y la cría, como saben, desoperculada o abierta, bien adentro. Y en el medio, bueno, la cera para que la reina siga poniendo y esté activa. En el segundo cuadro vamos a tener miel y cría operculada. Lo que nosotros esperamos sería una situación así en lo que es la cámara de cría cuando hablamos de 10 panales. Porque justamente si nosotros dejamos el alimentador, volvemos a lo mismo, dejamos mugre, suciedad cerca de nuestras crías, cerca de nuestros bebés que están, digamos, a la suerte, a su suerte, porque justamente por eso, porque son bebés. Entonces, y las nodrizas tienen que trabajar activamente, las limpiadoras, entonces, en vez de estar haciendo lo que tienen que hacer, van a estar limpiando o poniendo panales donde no tienen que ponerlos. Entonces, bueno,
Es por eso que proponemos más o menos en el cuadro 6, que ahí esté la cría abierta o la lámina estirada para la postura. Puede ser la 6 o la 7. Fíjense en la 8, en la 3, ahí sería ya cría operculada, lámina de cera obrada, estirada, y a los costados la miel y polen. Esto sería, como hablábamos ayer, un marco ideal con una buena corona de miel, con un almacén de polen, importante a los costados, por debajo, y esto sería una cría operculada sana, donde no vemos, como mencionaba antes Alfredo, cría salteada, es una cría uniforme, no por lo que se ve desde acá, ¿no? Que no sé si ustedes lo ven bien, pues yo lo veo un poco más grande por la presentación, pero bueno, se nota que no tenemos opérculos roídos o opérculos hundidos, y una cría bastante uniforme. Aparte recuerden que la reina hace este tipo de viaje, de camino, cuando hace este tipo de postura, es elíptica. Entonces también eso nos va a permitir luego, a medida que van naciendo, reconocer si hubo algún tipo de problema o es el nacimiento normal, la cuestión normal de la abeja. Además, hay que conocer la dinámica de la colmena. O sea, esto nosotros que estamos comentando es para eso, para que volvemos a lo mismo, para conocer la biología, para saber y llegar antes. Entonces hay que mantener una cría compacta para asegurar que el nido, donde está nuestra cría abierta, esté caliente, está termorregulado, caliente, digamos que se mantenga la temperatura, mejor dicho, no caliente, no sería que tenga la temperatura óptima. Y bueno, entonces de esta manera también la oviposición de la reina es de manera ordenada, se puede desplazar libre entre los paneles. Además, también ¿por qué proponemos esto? Porque los paneles con diferente tipo de edad también lo que hace es que se vaya haciendo una reposición constante, donde las que se mueren van a ser reemplazadas enseguida por las que nacen. Entonces hay una dinámica en la colmena, en estos momentos de intensa actividad, que volvemos a lo mismo, no nos hacen perder tiempo. Entonces tenemos las que colectan, tenemos las que almacenan, y mientras tanto se va madurando el néctar que están recogiendo del campo. Preguntaban por acá el tema de poner dice, ¿qué pasa si dejas solo la cámara, las abejas vayan construyendo los panales dándole una guía? Es un tema que se puede hacer, pero muchas veces el problema es que hay abejas que tienden a construir más marcos de zángano, marcos zanganeros, y otro tema es que igual se pierde más tiempo y se gastan un montón de recursos. Hay que considerar igual que para construir para producir 1 kilo de cera, las abejas, ellas requieren consumir como 7 kilos de miel. Entonces, al final, para el apicultor es más tiempo el que las abejas se demoran en construir, y son kilos de miel que en el fondo están consumiendo las obreras y que podrían ahorrarse a lo mejor si es que hace este manejo. Yo no soy contraria, y apicultores acá también orgánicos que lo hacen, pero hay que tomar esas consideraciones. En el fondo, por un tema productivo, en general es más conveniente ponerle esta ayuda. De hecho, incluso se plantea el poner a lo mejor láminas de cera un poquito más gruesas, que en el fondo ellas después lo van moldeando y ellas después eso mismo lo estiran un poco, y también es cera que aprovechan como para estirar. Ellas no es que dejen la lámina de cera de ese grosor, sino que la lámina de cera la moldean y la estiran, entonces también es cera que aprovechan y que ayuda a que este panal se construya más rápido y que en el fondo sirva como almacén tanto de alimento como de cría antes de tiempo. Pero no es una mala práctica, en términos higiénicos igual es bueno. Esos son como los pros y los contras que tiene el tema. Daniel estaba levantando. Claro, exacto. Desde el punto de vista sanitario no plantearía un problema, pero sí desde el punto de vista productivo, porque rinde después de miel y tiempo. Yo quería hacer observaciones sobre lo que comentó Calu. Por ejemplo, el tema de limpieza de piso me parece fundamental, que no es solamente darlo vuelta, me parece que habría, fundamentalmente para sacarlo encima los poros de los hemosis, sería conveniente que el apicultor se acostumbre a llevarse una garrafita con un soplete
y pegarle una pequeña, primero rasparlo y darle una pequeña sopleteadita, no hay que ponerlo negro ni nada. El esporovenenosomosis se muere enseguida. Después, acá se está hablando mucho del recambio de reinas. A lo mejor hay gente que dice, sí, yo recambio reina, y no hace recambio de reina. Compra reina para hacer núcleos nuevos, para reponer pérdidas invernales de colmenas muertas. Entonces, ese es el recambio de reina. No hay un recambio sistemático de reina, que es un problema que tenemos y que tiene también el que produce la reina, porque nunca sabe cuántas reinas va a vender. Entonces, si eso estuviese organizado, realmente se podría conseguir mejor precio de la reina, el productor hace más cantidad, pero hay una duda. Después, el tema del uso de la rejilla excluidora. A mí me parece que hay que tener mucho cuidado con el uso de la rejilla excluidora, que habría que aclarar que solamente se puede usar en el momento previo a la cosecha, y después no usarla más. Sí, disculpa, sí, previo a la cosecha, sí, para no perderla después. Sí, Ligo, sí. Si no, eso genera que haya enjambrazón en la colmena. Después, cuando estamos hablando de movimiento de panales, acá lo que se aconseja realmente, para mí la colmena ideal es cámara y media. Esa para mí es la medida ideal. Y realmente yo particularmente no aconsejo que se haga movimiento de panales de cámara de cría a una cámara superior. Porque como nosotros estamos usando remedios contra varroa sintéticos, de síntesis, que deja residuo en cera, estamos llevándola quizá a un depósito melario cuando lo estamos cambiando. Habría que sacarla de ahí, en general lo sacamos para hacer núcleo y después cuando ya está muy negro eso ya la fundimos, esa cera. Y acá no es una, quizá, yo veo que en las fotos que ustedes ponen de Cuba, que trabaja con doble cámara. Acá no trabajamos con doble cámara en general. Ni usamos la cámara estándar como depósito melario porque es demasiado pesado y además está la tentación de subir marcos. Te rompe la cintura eso. Entonces realmente habría que aclararlo más, me parece, esa situación. Sí, eso lo hablábamos con Leslie. Acá en Argentina se usa mucho la media, como decías vos, no se usa el cajón entero, no es de tanto uso. Pero bueno, estas son las recomendaciones, más que nada de Maida, de los estudios que ella ha ido realizando. O sea, en la manera de lo posible que se pueda realizar esto, sería fantástico. Entiendo lo que decís del tratamiento de síntesis, pero justamente el proyecto lo que lleva es a no utilizar este tipo de elementos, y si lo utilizamos sería diferente el manejo. En la que hemos utilizado, obviamente el manejo tendría que ser distinto. Claro, es evitar en el fondo eso, pero también, o sea, el mensaje independiente de cómo se maneje, de cómo se haga la rotación, lo importante es que ojalá por lo menos se renueve del 50 al 60% de la cámara de cría todos los años, para poder en el fondo ir haciendo esa renovación constante, y también que el apicultor, cuando va a fundir los marcos, pueda recuperar en el fondo también más cantidad de cera. Los marcos negros en general es súper poquita la cera que se recupera, y reciclar, al final también uno está reciclando agentes etiológicos, residuos de plaguicida. Entonces, lo ideal es ir haciendo este recambio constante y evitar los marcos negros al final. Independiente de cómo lo trabaje el apicultor, como que lo ideal siempre es eso, el tratar de que de evitar los marcos negros como por un tema sanitario. Al final, el primer envase de la miel es la cera. Entonces, el acero ojalá tiene que estar lo más inocua y limpia posible. Roberto. Hola. Sí, bueno, yo quería hacer también un par de comentarios. Primero, cuando hablaron sobre la medida del material, lo que se utiliza, que es la Armstrong, también a veces el apicultor tiene que hacer intervenciones, a pesar de respetar todas esas medidas. En Santiago y en Formosa hubo muchas veces, a pesar de estar bajo cobertura de verde, o sea, las colmenas ubicadas en zonas
bajo árboles, hubo que desplazar medias alzas, correr entre etapas, levantar techos por la temperatura. O sea, ahí veces el apicultor tiene que intervenir, y no solo con la medida de las colmenas es suficiente, es el exceso de temperatura que termina aflojando las hojas de cera, afloja la misma miel, a veces empieza a chorrear por el exceso de temperatura, que la colmena no alcanza a bajar esa temperatura, ¿no? Porque el exceso de trabajo de las abejas para bajar esa temperatura, entonces el apicultor tiene que intervenir muchas veces, bueno, eso por un lado. Y después, con respecto también creo que sobre el manejo que se está planteando sería doble cámara de cría. Hay productores que los hacen, pero también tiene que ver acá en esta zona o en la producción acá en la región, tiene que ver las distancias. Yo creo que tal vez ahí, en Cuba, tal vez se puede estar más cerca. Son muchos productores que viven en las chacras y que viven cerca de los apiarios, entonces también por eso pueden estar cerca de las colmenas e intervenir y hacer tanto manejo de cuadros. Acá es más difícil el tema de estarle tan encima, y por el costo también, que requiere ir a recorrer 30, 50 y 100 kilómetros para ir a ver los apiarios, ¿no? Por eso yo eso lo voy adaptando para las regiones. Me parece que en eso es otra realidad. Si bien hay que tener en cuenta el recambio de cuadros, yo en mi opinión, yo no doy yo no opino que 50 es muy costoso en cera, y es muy costoso. Yo creo que con un 20, un 30% es lo que yo creo, ¿no? Pero acá creo que acá es otra realidad de la distancia, los costos del viaje. Ahora se pone difícil estar encima de las colmenas, como veo que se puede estar ahí en Cuba, que la mayoría deben vivir cerca de los apiarios. Bueno, nada más. Sí, en realidad, sí, perdón. Nosotros acá igual tenemos una apicultura trashumante, y también muchos de los apicultores llevan, por ejemplo, al sur un montón de veces las colmenas, y son distancias ya hablando de, no sé, 2.000 kilómetros, 1.000 kilómetros. No sé, claro, llevan las colmenas para allá y todo, pero en el fondo aprovechar las floraciones grandes. Entonces también, por ejemplo, aquí muchas veces se trabaja en doble cámara de cría, de esa manera también, como para ir haciendo esa rotación. Entonces, claro, al final es como ir adaptando los conocimientos a los territorios. Al final, la idea de estas capacitaciones también es como mostrar un poquito ese panorama y la visión, en el fondo, de que la idea es trabajar como de la manera más inocua posible y dándole la mejor sanidad a las abejas. Entonces es como lo apuntamos hacia eso, independiente de las particularidades de cada quien ahí tiene que ver cómo adapta las colmenas. A mí también me ha tocado apicultores que me contaban que han tenido que de repente incluso ponerles como, no sé, una media alza vacía para darle más espacio a la ventilación, porque las colmenas también hace demasiado calor. Pero claro, son particularidades de cada territorio, y eso se va adaptando, y cada apicultor al final va ingeniándoselas para ver de qué manera produce más. Puede hacer lo mejor posible. Claro, pero en el fondo la base es esa, o sea, el tema de la importancia de la sanidad, y que en el fondo las medidas que tomemos y todo siempre sea respetando eso, tratando de mantener como los equilibrios dentro de las colmenas, y tratar de trabajar lo más limpio posible, y que el apicultor siempre tiene que tratar de ayudar en lo que más pueda a las abejas. Lo mismo que planteaba, bueno, delante Ulises, me preguntaba por el tema de los pisos sanitarios. Sí, es una excelente tecnología si es que se utiliza bien, y si es que el apicultor va a estar cerca y tiene que tomar en cuenta, o sea, si tenemos las colmenas y tiene que recorrer 100, 200 kilómetros y no las va a poder ir a ver de manera constante, no es al final puede ser contraproducente el invertir en una tecnología de ese tipo. Entonces, al final siempre es mantener el foco hacia eso, que las abejas hay que ayudarlas lo que más podamos para que estén limpias y produzcan las producciones sean lo más inocuas que se pueda. Livo, ¿qué querés decir? Ahora sí. Ahora, un detalle era que en Argentina
fundamentalmente en otoño, mucha gente, a pesar de que se insta permanente a usar medicamentos orgánicos, usa productos químicos, aunque son los aprobados por SENASA, son aprobados. Y hay otra gran parte que yo realmente no se puede mensurar totalmente, que usan productos artesanales. Algunos de ellos todavía siguen usando el asuntol con polenta, eso es Cumafor. No sé cuánto, pero sigue. A mí no me asombró demasiado que apareciese tanto Cumafor ahí en el polen, porque lo transmiten a partir de la cera. Es un problema que tenemos, pero es la realidad nuestra. Acá se curan con sintéticos, en Cuba no. Sí, no, bueno, en Cuba, por ejemplo, lo que me decía Maida, que a mí también yo se lo discutía porque decía, ¿cómo los apicultores de aquí no lo van a hacer? Porque ellos también en su momento coordinaron tratamientos y tuvieron que aplicar medicamentos químicos. Cuando recién llegó la varroa, trataron con Vivarol, que es Plumetrina, me parece. Entonces, el manejo que hacían era que hacían como un despunte en el fondo, que me explicaba lo mismo con las vacas, que el primer chorrito no se va al tanque. También hacían como una especie de despunte en el fondo de que la cera que estaba en esa cámara de cría donde se había tratado, eso no iba a consumo humano, sino que se sacaba y lo que estaba arriba, ya lo que se iba cosechando, eso se utilizaba, iba ¿cómo que se llama? Ya cosecha y a venta. Entonces, también tener como esos cuidados. Y al final, claro, nosotros mismos no hacemos cuantos tratamientos en las otras especies, también se utilizan medicamentos químicos. Lo ideal es evitarlos al máximo porque acá es un producto de consumo directo, pero en el caso de que se utilicen, utilizarlos bien en el momento que corresponde, o sea que el apicultor tiene que tener en claro que jamás, por ejemplo, un químico en primavera antes de la cosecha, porque va a contaminar las mieles, lo mejor el químico dejarlo como una reserva para casos de emergencia, si es que tenemos cargas muy altas de varroa, pucha, para llegar, pero tenerlo como una herramienta de emergencia, no acostumbrarse a utilizarlo de manera constante. Por ejemplo, nosotros acá, una cosa que está dando como muy buen resultado es el tema del ácido oxálico sublimado, y bueno, y las tablillas, que es invento de allá de ustedes, de hecho, el tema del AlbanCap, que también da muy buenos resultados. Entonces, hay otras opciones, considerarlas y quizás dejar estas alternativas, aunque son un poco más fuertes, cuando ya no tenemos... No queda otra. Cuidar también los medicamentos, porque eso es lo otro, que también generan resistencia con el tiempo, ya no tienen el mismo efecto. Entonces, cuidar en el fondo esos principios activos y dejarlos, ojalá para cuando ya no tenemos ninguna otra alternativa, ahí recién se utilizan, y utilizarlos bien cuando corresponde y tomando los resguardos adecuados. Y yo se les digo también, por ejemplo, el amitraz, siempre con guantes, cuídense ustedes, el amitraz es cancerígeno, no es llegar y aplicarlo, siempre también tomando todas esas cosas, porque también no solamente cuidar a las abejas, sino que cuidarse como apicultores ustedes también. Yo antes de darle la palabra a Cupido quería decirles que me di cuenta que en la presentación, en realidad, en el cuaderno están bien los colores, en la presentación se ve que tipeamos un número mal, pero fíjense en el cuaderno bien las terminaciones por color a nivel internacional. Quería dejar claro eso, ya que está siendo grabado por si la vuelven a ver y se dan cuenta, en el cuaderno que les enviamos está bien. Ahora sí, Edgardo, si quieres. Sí, buen día. Sí, va con el tema de la rejilla excluidora. Les comento lo que hago yo, por ahí les sirve o no. Yo uso, bueno, cámara de cría, y cuando empezamos la mielada, que empezamos a agregar material, una media alza arriba de la cámara de cría, recién la rejilla excluidora, sería cámara y media, como decía Daniel, hasta la primera sacada de miel, acá en nuestra zona, fin de enero, por ahí, que hacemos la primera vuelta, digamos. Cuando sacamos la primera vuelta, bajo la rejilla a la cámara de cría, dejo esa media alza que siempre, bueno, muchas veces tiene cría, y la dejo para la última, para la limpieza. Cuando nosotros limpiamos todo, la cría ya nació, la rejilla te hace que no tenga cría, que no tenga la reina arriba, y cuando va a limpiar, o sea que limpiamos toda la miel que nos queda, va más rápido y no renegás.
Y con el tema de la doble cámara, el año pasado fue bastante malo esto. Si nosotros en nuestra zona, creo que si le ponemos otra cámara arriba, otra alza entera, no la llegaban a llenar porque sacamos casi escaso 10 kilos por cajón. Y otro problema que por ahí tenemos nosotros, creo que tiene la gran mayoría de apicultores, que no somos full time. Muchas veces tratamos de hacer todo lo que hay que hacer y bueno, no nos dan los tiempos. Por los medios, por ejemplo, uno va los fines de semana a las colmenas, este fin de semana no llovió, y bueno, ya si tenemos que hacer una actividad de recambio de reina o de marco, lo que sea, ya tenemos que saltar otra semana más y así sucesivamente. A veces pegás que llueve 2 o 3 fines de semana juntos y se te van los tiempos. Por ahí al no estar dedicado full time a la actividad se complica también un poquito, digamos, conllevarla como uno por ahí quisiera. Más allá de la distancia, de los costos, de todo lo que, de la rentabilidad en sí también, digamos. Claro. Igual a mí, por ejemplo, ustedes, yo encuentro que es súper buen elemento el tema de la media alza, que allá la trabajan mucho, de hecho me llamó la atención, porque por ejemplo acá en Chile no es una tecnología que se utilice mucho, la mayoría de la gente trabaja como con más, sigue alzando con cámara de cría, y en verdad para la espalda, lo agradece un montón el que trabajen con medias alzas, es una muy buena herramienta que acá no está como tan masificada como está allá. De hecho, ya acá de repente se ve un poco más la 3/4 que la media alza. Y en otros países, por ejemplo, en Colombia me tocó ver que de repente dejaban las colmenas con 2, 3 cuerpos todo el año y uno veía y era un poquito de abejas o que se enjambraban igual, entonces también eso varía mucho entre los diferentes lugares. Tenemos 2 preguntas. No, bueno, Bruno Tassi dice, a nivel sanitario de aceptación y en cuanto a recambio de panales en la cámara de cría, me parece una excelente experiencia. Se consumen más recursos solo en el primer momento, cuando se forma la cámara de cría a partir del núcleo. Luego tienen que formar tal vez 1 o 2 panales cada año o 2 años. Y Lorena Bernardi, que sería Ulises, dice, ¿cómo resuelven el tema de la cera estampada en otros lugares? Trazabilidad, agregados, ¿hacen cera estampada sin parafina, por ejemplo? Hoy eso es complicado, ahí también esas son de las cosas que, por ejemplo, aquí en Chile los mismos apicultores lo plantearon como de las cosas que no pueden resolver por sí mismos como apicultores. O sea, la idea acá de las capacitaciones es un poco como enfocar hacia las cosas que sí se pueden intervenir como apicultor, que la idea es como quitar todas esas brechas sanitarias y en el fondo tratar de trabajar de la mejor manera posible dentro del apiario, pero por ejemplo estas de las cosas que necesariamente se tienen que solucionar como gremio, que en el fondo tienen que exigir y solicitar como gremio. Al final el tema de las estampadoras es un mercado que también aquí se regula por los consumidores, entonces al final ustedes como apicultores es a los que les toca exigir al final. El tema de la parafina, el hacer estampado, o sea, es una aberración si estamos produciendo alimentos naturales. Obviamente uno no quiere consumir alimentos naturales contaminados con parafina. Entonces, al final, ese es uno de los temas que van a tener que trabajar ustedes como gremio en el fondo, y ojalá también con apoyo de las autoridades, de las universidades, ver la manera en que haya más control, que en el fondo hay de alguna manera de fiscalizar y ver que la cera que se les está entregando a los apicultores sea de la mejor calidad. Pero al final yo creo que eso todo parte de la organización que tengan ustedes, y en el fondo el llegar y decir a lo mejor, pucha, en esta estampadora están produciendo cera que no es de buena calidad, entonces el unirse y exigir o dejar de comprar y buscar como otras opciones a otros que sean confiables, porque
lamentablemente en el sistema en el que estamos es un tema de oferta y demanda, pues no es mucho lo que se puede hacer en ese sentido como base productiva si no hay una organización. Sí, eso, Calu, no sé si sigues presentando la segunda parte. Está silenciado. Ahí sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de sanidad. Bueno, las enfermedades son importantes también, pero también nosotros hacemos mucho hincapié en la salud y demás, pero bueno, tenemos enfermedades de interés económico que afectan a nuestra abeja. La algarroba es una de las principales. Este insecto, este artrópodo, está en todas las partes, en todo el mundo, llegó a todo el mundo, y es realmente el mayor enemigo que tiene hoy por hoy la apicultura. Entonces, repasando un poquito lo aprendido, vamos a preguntarnos entonces qué es salud. La salud es el estado del organismo, es cuando nosotros vemos que nuestra colmena se ha reproducido, ha producido. Eso a nosotros nos da una colmena sana. Cuando nosotros abrimos los cuadros, cuando ustedes abren los cajones, ustedes enseguida se dan cuenta si la colmena está sana, está fuerte, y enseguida se dan cuenta si no lo está. Eso justamente por esto, porque están expresando su potencial productivo. Y obviamente, si logramos el máximo potencial, es que nuestra colmena está en su máximo esplendor y bienestar. El animal sano se reproduce, su organismo está en condiciones de trabajar y alimentarse, y a cambio crece, engorda y se reproduce. Eso para nosotros va a ser un animal sano, una colmena sana, una colmena fuerte. Entonces, ¿enfermedad qué sería? Sería una respuesta orgánica que hace variar estos estándares que estamos hablando. ¿Qué estándares serían? Los que decía recién, nuestros indicadores, que sería la reproducción, ver el número, el crecimiento de nuestra colmena, el engorde, este obrado de panales, estos panales estirados, y el rendimiento obviamente serían los kilogramos que estamos sacando por colmena por año. Eso nos va a dar que nuestras colmenas sean saludables y fuertes, bueno, entre otros. Bueno, obviamente, como ya se dieron cuenta, el proyecto está orientado todo el tiempo a una medicina preventiva, ir a la parte biológica y no llegar a los tratamientos que hablábamos antes justamente, tratar de ocuparlos solo si son necesarios, solo si no queda otra opción, solo si, no, como decíamos, no queda otra opción. Primero tratar de ocupar los que son inorgánicos, sobre todo cuando estamos en época de cosecha, y dejarlos un poco más potentes de síntesis química para situaciones de emergencia, por así decirlo. Porque nosotros tenemos que primero ir a la biología. Nosotros tenemos nuestro hospedador natural, que es la abeja, pero también ahí conviviendo tenemos agentes etiológicos como esporas, como bacterias, virus y parásitos. Esos son los que nosotros no tenemos que dejar ingresar, no tenemos que darle lugar. Eso es lo que hablábamos ayer con respecto a las brechas sanitarias. Si bien sí tenemos este problema, nosotros somos los que podemos cambiar esto. Cuando nosotros tenemos un problema clínico, lo primero que hay que hacer, o lo primero que tendría que hacer un técnico, sería hacer una anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? Hablar con ustedes justamente, preguntarles qué pasó, si hubo algún cambio, ver el estado de situación, el ecosistema, ver cómo están los otros apiarios, las otras colmenas, ver un poco, no solamente el individuo en sí, sino abrir un poco el panorama, y es muy importante siempre que ustedes digan toda la verdad,
que realmente presten toda la información posible para llegar al foco. Luego, bueno, hacer un examen físico y podemos hacer exámenes complementarios, como por ejemplo puede ser la prueba de Barroa, que esto sería un complementario, como decía Leslie, como una biopsia, como una citología. Luego ahí vamos a tener un diagnóstico presuntivo, o como dice acá, una hipótesis diagnóstica. No siempre ver y decir, listo, por ejemplo, si nosotros tenemos diarrea, no podemos decir directamente ya como un diagnóstico definitivo, listo, acá hay nosema. No, sino que quizá hubo un problema de alimentación, irnos a lo más básico, no irnos directamente a lo más complejo, sino ir a lo más básico. Eso también es lo que importa también en los registros, tratar de buscar en dónde algo se alteró, qué pasó, y entonces de esa manera llegar a un diagnóstico certero, poder instaurar un pronóstico de esa colmena, y de esa manera, si nosotros conocemos realmente lo que pasó y estudiamos realmente lo que pasó, ahí vamos a poder tomar decisiones luego, o sea, que esto nos va a servir como información para situaciones futuras y poder tomar decisiones preventivas, sanitarias. En este instante que tenemos este problema, poder instalar una terapéutica, pero no solamente un tratamiento medicamentoso, sino, como les digo siempre y como les decimos todo el tiempo, manejo, manejo y manejo. Desechar lo que haya que desechar. Yo sé que por ahí duele y no queremos perder material, pero hay veces que no queda otra y tenemos que entender que quizá perdemos un animal, pero no estamos perdiendo toda la producción y realmente podemos hacer un desastre importante. Tanto en nuestro apiario, como hablábamos antes de los apiarios aledaños, que están a menos de 1 kilómetro, perdón, que están a menos de 3 kilómetros, por lo tanto podemos hacer realmente, podemos generar nosotros mismos un problema importante. Bueno, como hablamos recién, que les comentaba a ustedes, enseguida se dan cuenta cuando una colmena está débil o está fuerte. Ustedes abren el cajón y ven que hay, o ni siquiera abren el cajón, ya de verla se van acercando y ven que en un momento en que tendría que haber un flujo de abejas entrando y saliendo, tenemos pocas abejas en la piquera, abrimos y vemos que hay pocas abejas sobre los cabezales, sobre los paneles. Esto ya decimos, ¿qué está pasando acá? Vemos que hay poco movimiento de pecoreo. También a veces puede pasar que abramos y es una colmena débil, con poco número de individuos. Podemos también a veces tener un cambio de olor, que nos hace sentir un olor por ahí podrido, fermentado. Después ver los suelos, lo que veíamos frente a la piquera, que por ahí tenemos detritos, tenemos pupas, digamos, que han salido, entonces ahí decimos ya eso tiene que ser una alarma, abejas moribundas o muertas, bueno, o escamas de cera, ahí ya estaríamos bastante preocupados. Heces fecales están mal escritos, son heces. Heces en la tabla de vuelo o frente a la piquera, todos esos son, obviamente, indicios de que algo está pasando. Entonces luego nos vamos a lo particular, vamos a investigar, vamos a ver las crías y vemos que tenemos pupas muertas, como decíamos antes, tenemos pupas muertas frente a la piquera, vemos los cabezales, sacamos los cuadros y vemos, como decía antes Alfredo, tenemos postura salteada o una postura irregular. Vamos a ver que no tienen ese blanco nacarado, esa disposición, que no han nacido según lo estandarizado por la manera en la que pone nuestra reina. Tenemos cambio de olor, de color, de posición. Tenemos cría abierta o cambio de color de los opérculos que pueden estar hundidos, engrasados, roídos. Y en las adultas, cuando vemos que se arrastran o se alejan, moribundas, muertas frente a la piquera. Alguien tiene el micrófono abierto, perdón. Bueno, movimientos no coordinados, cuando vemos que están excitadas, que están volando de una manera a saltitos. Bueno, vemos un cambio de conducta. Bueno, el cambio de color en la hemolinfa, eso sería con un estudio de laboratorio. El abdomen aumentado también es muy difícil de ver, pero bueno, es para que más o menos podamos ir estudiando y de a poco ir conociendo también un poco esto. Lo mismo con cambio de color, vemos que algunas están con pérdida de pelo, están brillosas. Cuando vemos las alas deformes, ahí ya también, igual si ya vemos alas deformes es porque ya estamos viendo un problema importante, seguramente importante de Varroa, con algún virus ahí que ha entrado del problema de las alas.
pérdidas de segmento de tejido. Bueno, obviamente esto no nos hace decir, uy, tenemos tal o cual enfermedad, pero sí nos damos cuenta de que está habiendo un problema sanitario. Nosotros convivimos con bacterias como, por ejemplo, la loca americana, la tan temida loca americana, y bueno, la loca europea también, pero la tan temida es la loca americana, ya que esta genera esporas, no tenemos métodos de combatirla, y realmente es la que nos genera pérdidas. Pero bueno, con este proyecto ustedes van a conocer y van a ver que hay métodos con los cuales podemos eliminarla sin tener que perder todo el material. Eso lo vamos a ver a continuación en la próxima clase. Bueno, los virus neurotrópicos que ustedes saben, el virus de las alas deformes, los hongos, tenemos hongos como es el hongo de la cría enyesada, depredadores como este que es el de chaqueta amarilla, entre otros, tenemos el moscardón cazador de abejas. Podemos tener problemas nutricionales, que es de lo que decíamos antes, y metabólicos, que hablábamos de una alteración a nivel proteica, energética, o mal cuando damos un alimento, quizás no cuidamos las normas de higiene, y parásitos como la varroa. Bien, nosotros tenemos que ver larvas y pupas de esta manera, gorditas, con buen color, este blanco nacarado tan mencionado, que la jalea sea de esta consistencia. Y cuando vemos enfermas, vemos esto, ¿no? Lo que bien decían antes, que tenemos cría desordenada, cría salteada, tenemos opérculos roídos, primero que aparte las vemos como locas, aparte miren esto acá. Yo no me animaría a decir directamente un diagnóstico a simple vista porque tenemos que comprobar con un laboratorial, pero bueno, pueden ser tanto europea como americana. Pero bueno, ahí estamos teniendo problemas. Esto sería una cría operculada sana. Nosotros vemos este cuadro y vemos un número importante de abejas. Esto los monitores lo hicieron un montón en su mente, lo practicaron un montón, porque por ahí, bueno, uno lo sabe, pero después de ver tantos y tantos y tantos cabezales, tantos panales, ir a tantos lugares, bueno, ya está, se hicieron el ojo y creo que no van a tener ningún problema en reconocer. Tenemos un buen número de abejas, tenemos una linda disposición de crías, tenemos algunos zánganos aquí al costado, tenemos una buena corona, cuando encontramos una buena corona de miel, con una buena entrada de polen, estos serían cuadros marcos sanos operculados. Vuelvo a poner la misma que habíamos dicho antes, acá tenemos cría salteada, tenemos problemas con el alambre, eso es lo que decíamos antes, esto es una brecha, es un punto crítico a controlar. Y esto es lo que no queremos ver, que son estos opérculos hundidos, roídos, grasosos. Esto está enfermo, acá tenemos indicios de enfermedad. Algo que queremos mostrarles es para que puedan reconocer, porque quizás a veces pueden ver lo que está, digamos, un opérculo de la manera que se ve el que está arriba a la izquierda, donde dice opérculo en cría sana, que por ahí podemos verlo y decir acá tenemos un problema, y en realidad no, es porque lo están sellando, se sella de adentro hacia afuera. Un opérculo enfermo es un opérculo como el que está por debajo, con esa forma que no es perfecta. Ahí sí algo está pasando, algo ya están limpiando. El resto son opérculos que han sido limpiados, que han nacido seguramente abejas o lo han limpiado, digamos. Esto sería una cría operculada igualmente enferma, porque ven que tenemos cría salteada, tenemos problemas. Bueno, más de lo mismo. Fíjense el camino que tenemos ahí. Ahí ustedes, ¿qué piensan que puede haber pasado? Pueden haber muchas cosas, pero por ejemplo esto sería un diagnóstico de situación. Tendríamos que ver otros marcos y ver un poco más, pero así a simple vista, si ustedes ven ese caminito ahí, ¿qué opinan? ¿Qué puede haber pasado? Polilla. Sí, polilla. Y hay cría sanganera también. Y hay cría sanganera también. Sí, muy bien, todo acá abajo. Sí, esto te está marcando un problema. Esto de acá ya es para tener una alarma, para levantar una alarma.
bueno, acá ni hablar, lo mismo, miren acá, que la polilla está divina acá. Y ahí también tenemos estas escamas que también nos hace levantar este alerta de decir, acá habrá una loque, ¿qué habrá? ¿Qué loque habrá, en realidad? Bien, loque americana. Nosotros tenemos que ver el piquito. El piquito es característico. Yo sé que se crea muchísima crisis porque me ha tocado estar con Leo y que le lleguen muestras de agricultores en crisis. Y por suerte cuando Leo hace el estudio es loque europea. Ustedes traten de ver esto, de sacar bien la celdilla y ver si está esta forma. Esta formita, con el piquito. La loque europea en general queda como una escama un poco más seca, pero tiene periodos en los que también tiene esta consistencia. Entonces, no colapsemos en la medida de lo posible y si encontramos ese piquito, sí, tenemos loque americana y ahí hay que hacer la denuncia pertinente y no perder el tiempo por lo que mencionábamos antes de no generar un problema sanitario importante. Bueno, después tenemos enfermedades como la cría ensacada o el sac brood, que bueno, este es un virus que lo que hace básicamente es no permitir que la cría pueda hacer su metamorfosis de manera normal, altera las glándulas quitinosas, antiquitina en realidad. Y bueno, y esto también conocerlo. Primero, obviamente, como saben, arranca como todo hongo, se ve como una digamos, un material como algodonoso, como todo hongo, y después, bueno, se convierte en una cuestión un poco más yesosa, justamente. Igual lo que queríamos hacer hincapié con Leslie es que cuando ustedes ven que ya están negras, ahí es cuando está en su máxima expresión de producción de esporas. Ahí ya tenemos un problema grave. Si nosotros por ahí llegamos antes, podemos llegar perdón el término, pero es el que se me ocurre, podemos llegar a zafar de una situación un poco más importante. Cuando nosotros ya tenemos este tipo de alteraciones, ya hay que hacer algo un poco más agresivo, por así decirlo. Y ustedes nos dirán, y bueno, pero entonces, ¿cómo tratás la loca americana y cómo tratás la loca europea? Pues seguro en sus cabezas deben estar diciendo, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo tratamos? La idea de esto es justamente que vayamos a la prevención, veamos, tener cuidado que no tomen frío, tener cuidado de las temperaturas, todo lo que hablaba antes Roberto también, de que por ahí las altas temperaturas, o sea, darle espacio quizás, les pido disculpas. Ya terminé. Tengo una perra ladradora. Bueno, llegar antes, o sea, ir en lo que es prevención y no tanto pensar en qué tratamiento aplicamos, sino tratar de ver cómo nos llegamos a eso. Nosotros tenemos colmenas fuertes, colmenas bien nutridas, con todo lo que venimos hablando, esto es muy difícil que pase. Esto pasa, ustedes saben, por condiciones de humedad, frío. Poco pobladas, abejas poco pobladas también. Abejas poco pobladas, con condiciones también de higiene bajos, reinas que no han podido transmitir esos genes de higiene, no han limpiado en momento, porque si las limpiadoras esto lo limpian enseguida, lo que les decía antes, no llegamos a tener esa transmisión de esporas. La mayor expresión de esporas es cuando ya tenemos estos yesos negros, y ahí sí ya estamos en graves problemas. Bueno, esto es un poquito lo que estábamos mencionando recién. Esta es la cabecita, lo que se ve ahí que sale es la cabecita mientras se está haciendo el proceso. Y bueno, y esto es lo que vamos a ver también, que cuando movemos por ahí el cajón también se sienten estas como piedritas, los vamos a ver porque las abejas igualmente los sacan, pero fíjense los negros de esos que están, los negros de esas estructuras que están ahí, ya ahí tenemos esporas y una cantidad importante, muy difícil de erradicar, de tratar. Bien, ahora continúa Leslie. Ya. Sí, más o menos, bueno, de lo que está mostrando Calu, el tema de las esporas, o sea, de la cría cuando ya está negra,
hay que fijarse, por ejemplo, en estos pequeños detalles. Acá, esta cría, cuando se ve negra, imagínense así como cada uno de esos puntitos uno lo toma y en el fondo ese polvito que uno ve al microscopio, o sea, si uno mira ese polvito que a uno le queda en los dedos cuando toma esta cría, si uno lo mira al microscopio se ve así. O sea, son como conjuntos de espora, imagínense la cantidad que sale solo de una pura larva que se murió. Y acá se ve algo súper particular en esta foto, de que imagínense, están tirando todo aquí, las abejas están limpiando efectivamente, pero ¿cómo van a poder controlar si esta colmena está pegada directamente al piso? Al piso. Claro. Entonces, no hay una separación, que por último la abeja tira todo hacia afuera, y eso ya aísla un poco y se ayuda. Pero acá el apicultor no está ayudando para nada a estas pobres abejas, porque al final esa cría va quedando ahí y esa espora de esa cría se seca y esas esporas vuelan y se sigue contaminando. Las abejas al ir con sus patitas llevan esporas adentro, entonces también hay que tomar en cuenta esos mismos pequeños detalles en las que el apicultor puede ayudar a sus colmenas. Bueno, respecto a la nocemosis, ustedes la conocen, el tema de que afecta el intestino medio, que genera esta diarrea. También considerar que la nocemosis produce esporas, que uno de hecho lo que busca cuando hace el diagnóstico son estas esporas en el microscopio, y que también las esporas generan un montón cuando están con diarrea, cuando ellas están con las mismas heces, botan un montón de esporas, y si también ese material no se hace un manejo, las esporas siguen quedando ahí y se sigue traspasando el problema. El mensaje más que nada en este sentido es que de repente no hay que pelear tanto con las enfermedades, decir vamos a buscar erradicar las enfermedades, porque es súper poco probable. Nosotros acá también el mismo coronavirus estamos teniendo que aprender a convivir con él, estamos nosotros fortaleciéndonos, vacunándonos para poder vivir en un ambiente en que el coronavirus ya está. La nocema no la vamos a poder eliminar, pero hay que buscar las medidas para poder enfrentarla de mejor manera. La caropisosis también, otra enfermedad, los ácaros traqueales, también es súper importante el cómo mantenemos la fortaleza que tienen esas abejas para poder en el fondo enfrentar a este parásito, ¿ya? Acá una enfermedad respiratoria que tienen las abejas, y también son ácaros que se traspasan entre las mismas abejas. De hecho, esto aquí es como un poquito que representa en el fondo que también ellas se pueden quedar incluso en las mismas flores. Entonces también por lo mismo es súper importante el tema del ordenamiento territorial, el conocer a los vecinos, saber en el fondo también cómo están tratando ellos a sus abejas y tratar de trabajar en conjunto. La varroa, ¿para qué entrar en más detalles? Todos la conocemos, el principal enemigo de la apicultura prácticamente a nivel mundial. En este caso, en los otros casos, de repente es más importante el saber reconocer ciertos signos. En este caso es importante que conozcamos los ciclos, que los entendamos. Como ustedes saben, la reina pone el huevito, en este caso la larva se empieza a desarrollar, la varroa va arriba de las abejas nodrizas, anda encima caminando, y hay que tomar en cuenta que la varroa es ciega, es un ácaro que no tiene ojos, que se guía solamente por feromonas, y en este momento la larva de la abeja, cuando ya llega el día 9, por ahí, les dice, en el fondo, cómo le avisa a estas abejas que la tienen que tapar, que tienen que poner esta capita de cera. Ella, para avisarle, tira una feromona, tira un olor característico que estas abejas nodrizas captan y dicen, ya, es el momento de ponerles esta tapa. El problema es que la varroa capta este mismo olor y gracias a eso se guía y sabe que tiene que ingresar justo en el momento en que van a tapar a la cría, y de esa manera ella se protege, en el fondo se ponen acá abajito para que la abeja nodriza no la saque si es que la ve. Entonces ingresa justo en el momento antes de que van a cerrar y hace todo su ciclo, en el fondo se sigue reproduciendo. Tomar en cuenta también que esta varroa es una varroa que ya viene fecundada, empezó a poner huevos, puso primero un huevo de macho, luego puso varios huevos de hembra, el macho empieza a fecundar a sus hermanas, entonces aquí ingresó una pura varroa adulta,
pero esta pobre abeja nació con 3 varroas encima. Imagínense cuando entran 2 varroas adultas por celda, que son en infestaciones más graves, y uno después ve y las abejas nacen y andan con 3, 4 varroas encima. Es bien complejo el tema. Pero también hay que tomar en cuenta esto para ver la manera en que la enfrentamos. Por ejemplo, por esto mismo, esta larvita, como la larva del zángano es un poco más grande, el olor que genera es un poco más fuerte y la varroa tiende a irse a la cría de zángano. Entonces también, bueno, más adelante vamos a ver que eso se puede controlar, se puede utilizar como una forma de control. Y también la importancia de tratar de no mantener cría de zángano en las colmenas, porque son excelentes reproductores de varroa. Aparte que como el ciclo del zángano es más lento, se demoran más días en nacer, por este mismo proceso alcanzan a madurar más varroas hembras, y el zángano, por ejemplo, en la obrera van a ser con 2, 3 varroas encima, el zángano puede ser con 3 o 4 incluso, ya desde una pura hembra fértil. Y también en ese sentido una de las cosas que me ha tocado ver bastante, porque el tema del alimentador, que el alimentador es más cortito que el marco y las abejas tienden a construir cría de zángano debajo de los alimentadores. También tener ese cuidado, porque en general el zángano lo producen las abejas, lo hacen cría de zángano cuando ya empiezan los flujos y en el momento en el que el apicultor no debería estar alimentando. Entonces, si nosotros le damos ese espacio para que la abeja produzca cría de zángano, estamos reproduciendo varroa también. Entonces, también ese es uno de los temas por los que es bueno retirar el alimentador cuando corresponde. ¿Ya? Aquí, bueno, una celdilla, esta foto, me tocaba encontrar, no sé si esta foto es mía, pero sí me tocaba encontrar esto al microscopio, de que, claro, aquí entraron 2 varroas hembras adultas, y ahí después uno al abrir la celdilla encuentra un montón de crías dentro. Imagínense, o sea, esto es más que exponencial. Entró una varroa, o sea, entraron 2 varroas, salieron 6 de esa celdilla. ¿Ya? Bueno, aquí el Tropilaelaps, el piojo de las abejas, yo no sé si allá en Argentina probablemente los apicultores que llevan más años lo alcanzaron a ver. Acá en Chile los apicultores contaban que antes de que llegara la varroa, como que era más común el piojo. Al parecer era como los mismos tratamientos sirvieron para el piojo y lo terminaron eliminando. Que un caso particular, por ejemplo, en Isla de Pascua, en Rapa Nui, es uno de los pocos lugares del mundo donde no hay varroa. Ya nunca llegó la varroa, porque introdujeron las abejas, la apis mellifera, antes de que llegara la varroa a Chile, y después no hubo movimiento más de colmenas hacia allá. Y allá no tienen varroa, pero sí tienen piojo. Entonces, igual no es un tema como tan preocupante, pero por lo que me mencionan, en verdad tienen que estar como muy debilitadas las colmenas para que el piojo se vea. Bueno, aquí este es un marco que es era como para dar clases de lo que no hay que hacer. Cuando imagínense en un puro marco se ven un montón de problemas, cría muerta, esto probablemente es lo que europeo. Virus o sea, con abejas con alas deformes, probablemente por la misma carga terrible de varroa, en la cantidad de varroa que hay. Entonces, al final está igual, pues, verlo como que el apicultor también tiene que ser responsable con estas cosas, porque si llegamos a este límite, estamos hablando de maltrato animal. Para mí, claramente, aquí hay un maltrato de esa pobre colmena que lleva, o sea, si no recibe los tratamientos adecuados y eso. Polilla, la típico también aquí en general, las abejas cuando están fuertes, las colmenas cuando están fuertes, uno no ve mucha polilla. Y aquí se ve mucho el tema, afecta mucho el trabajo del apicultor, porque en el fondo, si es que una colmena tiene polilla dentro, probablemente es por problemas estructurales de esa colmena. Aquí este marco, esta es la parte de abajo de un marco, y se nota que era un marco que estaba pegado al piso de la colmena, y que en el fondo la abeja le fue propolizando por los lados, tratando en el fondo de aislarla,
y ahí fue donde se pudo desarrollar la polilla, porque hubo un espacio donde la abeja no pudo limpiar. Y también el tema de las bodegas, súper importante que el material cuando se va a guardar, ojalá que se guarde limpio, que no tenga todo este olor a cera, todos estos olores que tienden a traer a la polilla, y realmente está como subevaluado en el fondo todo el daño y la pérdida que genera la polilla de la cera, porque no mata directamente colmenas, pero no sé, si sacáramos la cuenta de la cantidad de plata que se pierde en material por el tema de la polilla, yo creo que todos quedaríamos sorprendidos. Eso en el fondo no se está evaluando, ¿ya? Bueno, ahí distinguir las larvas de galeria versus la de etina tumida, que es un problema inminente. Bueno, eso es algo que vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a tener unos expositores de Costa Rica, que son parte ellos igual del proyecto, y que ellos ya tienen el tema del escarabajo y pueden hablar desde la experiencia. Nosotros acá en Chile, por suerte, no lo tenemos, no ha llegado, pero para ustedes igual es como un peligro un poquito más inminente, considerando que está en Brasil. Entonces, más o menos el que nos hablen de su experiencia, el cómo han podido lograr trabajar con eso, yo creo que también es súper interesante. Acá, lo que les decía, polillado de panales, al final el problema aquí es más la pérdida que le genera al apicultor de material. Un montón, a mí me ha tocado ver marcos comidos prácticamente la parte de la madera y que se pierden. Es un montón de material de cera que se pierde afectado por la polilla. Entonces, en ese sentido, el mensaje es ese: estamos en un ambiente donde hay un montón de enfermedades, estamos expuestos a un montón de agentes etiológicos, pero el cómo manejamos nosotros para prevenir que estas enfermedades aparezcan. Los principios en ese aspecto es obstaculizar la propagación de los agentes etiológicos y tratar de mantener la higiene durante todo el proceso productivo. Como les decía, el tema del loque, no podemos decir ya vamos a pelear y aplicarle cosas para el loque, porque al final lo que estamos haciendo es enmascarar signos. Ya lo importante es tratar de prevenir, mantener las colmenas lo más fuerte posible para que sean capaces de enfrentarlo, para que no se vean los signos, y nosotros tratar de manejar el material y manejar nuestra apicultura de manera de que todo el material esté lo más limpio posible y bajar las cargas de espora. Al final, lo mismo que hacen en los hospitales, por ejemplo, en los pabellones, se trata de mantener todo lo más limpio posible para evitar que se vaya a producir alguna otra infección en la gente, en los pacientes que se van a operar, en el fondo. Acá es lo mismo, nosotros tenemos que pensar que dentro de la colmena está todo nuestro sistema digestivo, está el útero de la colmena, la parte donde se desarrolla la cría, es como si fueran incubadoras en el fondo. Las larvitas que están naciendo tienen que nacer ojalá en el ambiente lo más inocuo posible. No vamos a trabajar jamás en un ambiente aséptico sin organismos, pero sí vamos a tratar de mantener las cargas lo más baja posible de toda la espora. Puede haber nosema, la nosema tampoco, no se puede eliminar, pero tratar de que haya las menos esporas posibles, cosa de que si esas colmenas reducen su población, ya no tienen el mismo sistema inmune, no quede la escoba, no se empiezan a manifestar las enfermedades porque había una carga alta de esporas ahí en ese lugar. Entonces, el tema en el apiario, cuáles serían algunas medidas, por ejemplo, durante las labores apícolas, ser cuidadosos con el trasiego entre las colmenas en panales, con cría, miel, polen. En el fondo, si tenemos colmenas que tienen signos de algunas enfermedades, no vamos a estar sacando de ahí y poniendo ese material en colmenas que están fuertes y que están bonitas, porque, por ejemplo, no sé, pues si es cría que está muy salteada, probablemente ahí van a haber un montón de bacterias, de distintos organismos que se pudieron desarrollar, y estamos metiendo ese problema en otra colmena donde que inicialmente no lo tenía. Ser precavidos igual con el intercambio de panales vacíos entre las colmenas, lo mismo, de repente son marcos que están muy negros, tenemos colmenas sanas y le estamos introduciendo un problema que ellas no tenían. Aplicar métodos de trabajo que no incentiven el pillaje, tener cuidado también con eso, en el fondo,
no mantener mucho rato, si estamos en periodos de pillaje, tratar de no mantener las abejas mucho tiempo abiertas, las colmenas mucho tiempo abiertas, o trabajar en horas donde no haga mucho calor, que al final el olor las vuelve locas y termina quedando un desastre dentro del apiario. Durante la cosecha evitar el trasiego de panales entre colmenas y apiario. Siempre los apicultores pueden tener diferentes apiarios, y hay unos que siempre, no sé, pues pueden tener más tendencia a tener hongos, o unos apiarios que los vemos como más sanos que otros. Entonces tratar de que los apiarios que están fuertes, cuidar que ese material se mantenga ahí, y no tratar de llevar, por ejemplo, de las colmenas que están más débiles, llegar y llevar material a otros, porque también nos podemos estar traspasando los problemas de un apiario a otro. Aislar las instalaciones de la cosecha del acceso a las abejas, también tener cuidado en eso, en la bodega, que ojalá quede aislada, que las abejas no puedan entrar, porque aparte que, bueno, en el tema de lo que es la cosecha, si empiezan a entrar las abejas, se muere un montón de abejas también que llegan ahí, y lo otro es que estamos atrayendo abejas de todo el alrededor, no solamente necesariamente de nuestro apiario. Adecuar la distancia entre apiarios al potencial melífero, el tema de la organización territorial es súper importante. Separar las colmenas entre sí y organizar el apiario para evitar la deriva. Recordar que la abeja, su sistema de orientación es como si tuvieran un GPS integrado. Entonces, para evitar en el fondo que las abejas no se equivoquen de casa, es importante el tratar de mantenerlas, ojalá separadas 1 metro entre sí, para que ellas se puedan orientar de mejor manera. Acuérdense que también las abejas, hay unas que se ponen en la entradita, que están tirando feromonas en el fondo, con olores, también guían a sus compañeras, a su hermana. Entonces, si las tenemos una muy pegada a la otra, es más fácil también que se equivoquen de casa. Eliminar las piqueras adicionales y reducir las piqueras, por lo mismo que habíamos hablado, por el tema de las condiciones climáticas. La idea es que las colmenas estén en la mejor condición para enfrentar todas las condiciones climáticas adversas, los agentes etiológicos, todos los problemas que puede generar el ambiente también. Cambiar, desinfectar y reparar durante el año los elementos de las colmenas. Aquí, en este caso, una de las ventajas que tenemos frente a los países tropicales, que ya tienen un flujo más constante, acá tenemos la invernada, entonces tenemos un periodo donde se pueden hacer todos estos manejos. Lo ideal es que el apicultor en ese momento, por ejemplo, acá entre mayo, junio, julio, que son los meses como donde las abejas están invernando, que se achican, podemos las mismas ¿cómo se llama? Alzamelaria, hacer el proceso de desinfección. La próxima clase vamos a ver el proceso de desinfección que nosotros recomendamos, que en verdad quedan impecables las colmenas, y nos aseguramos en el fondo de que estamos eliminando las esporas de la mayoría de los agentes que afectan a las abejas. Aislar los materiales procedentes del campo para impedir el acceso a las abejas. Otro tema súper importante también, lo mismo que decíamos, tratar de evitar dejar el material en la colmena. Mismo, si se nos muere una colmena, tratar de sacarla lo antes posible de ahí, porque si, no sé, pues, tuvieron alguna bacteria, algo que las afectó, no sabemos de qué se murió, y las otras van a ir a buscar lo que quede, van a ir a pillajear esa colmena. Estamos llevando el problema a las otras abejas que están en el alrededor. A ningún ganadero que se le murió una vaca en el campo deja la vaca tirada ahí, porque sabe que es un foco infeccioso para las otras. Acá también hay que tener ese mismo principio. Si se nos murió un animal, no lo podemos dejar ahí, puede ser una fuente de contaminación para las demás. Renovar cada año, bueno, al menos 6 a 8 panales, dice ahí. Eso es como una indicación ya para países donde depende mucho del país. Nosotros acá en Chile, por ejemplo, hablamos de que ojalá un 50% se acepta. El emplear alimentadores de colmenas individuales y de consumo controlado. Nunca dar alimentación colectiva, porque también vamos a estar alimentando a las abejas del mismo apiario, pero a todas las del alrededor. Entonces igual es un tema. Y también, o sea, puede que nosotros seamos muy cuidadosos, tengamos los tratamientos al día, las colmenas limpiecitas, pero si podemos alimentación colectiva, a lo mejor las del vecino no están tan limpias, entonces nos estamos trayendo un problema a nuestro mismo apiario
invitando a que vengan a comer ahí. No alimentar a las colonias con miel o polen procedente de colmenas enfermas. Si tenemos colmenas que se ven que están enfermas, ese alimento, ver cómo lo hacemos, si esos marcos se funden, pero no traspasarle ese problema a las colmenas que tenemos sanitas. Cambiar las abejas reinas como a cada 18 meses como mínimo, lo que decía Calu. Adquirir abejas reinas de calidad certificada, ojalá que tengan buenos hábitos higiénicos, es súper importante el tema de la conducta higiénica en las abejas, tratar de potenciar eso o sea, reproducir reinas, no solamente reproducir reinas, sino que seleccionar también. Las colmenas, los núcleos, hacerlos a partir de colmenas sanas. Y lo otro también que, bueno, los apicultores siempre que llegan al apiario, yo veo que marcan que con el palito, la piedrita, no sé qué, pero tratar de hacer, ojalá, cuando llegan al apiario, primero un panorama general, ir viendo, y las colmenas, si vamos a irlas trabajando, primero ya, vemos colmena fuerte, está bien, seguimos con la siguiente, está bien, esta la débil, no trabajarla inmediatamente, la podemos dejar marcada con una piedrita, alguna cosa, pero esas dejémoslas para el final. Porque si tenemos alguna bacteria, alguna enfermedad, algún protozoo, lo que sea, y vamos a estar trabajando con nuestro implemento, nosotros mismos ese problema lo vamos a estar pasando a las otras. Es como uno como veterinario si va y empieza a pinchar las vacas con la misma aguja en el fondo. Ya no es lo ideal, lo ideal es que si vamos a dejar a las colmenas, o sea, las colmenas se dejan para el final, porque al final así en el fondo es menos la carga de contaminantes que va a tener esa espátula, que van a tener nuestros guantes, que va a tener nuestro traje en general. Entonces, así evitamos traspasar el problema de las enfermas a las sanas. ¿Ya? Entonces, al final, este es un tema de detalles, son pequeñas cositas que podemos ir mejorando, como para en el fondo prevenir las enfermedades, que esa es como la visión que queremos entregar por este proyecto. Ahora, como les decía, la próxima clase tenemos preparado esta colaboración con la gente de Costa Rica, que nos va a hablar un poquito de lo del escarabajo de la colmena, algo de medidas preventivas también, y bueno, el tema de la desinfección de material apícola es una de las cosas que vamos a ver, y algo de manejo integrado. Eso sería ya como para finalizar la próxima semana. Que eso... Leslie, acá preguntan, buen día, ¿se encontró alguna relación entre la altura a la que se encuentra la colmena sobre el suelo y la proliferación de enfermedades y plagas en el apiario? El tema del... Mira, no recuerdo en este momento, lo voy a revisar. Yo lo estaba buscando. La respuesta para la próxima semana, porque no, nosotros en el trabajo no fue una variable medible. En el monitoreo nuestro sí hay diferentes tipos de trabajo en España, y acá en Argentina también hay dos que referenciaron en el tema de la relación entre enfermedades y la separación. Digamos, es una medida preventiva que se utiliza no solamente para enfermedades, sino también para evitar la contaminación del producto, ¿no? de la miel, pero en el caso del proyecto nuestro específico no se hizo esa comparación porque no se midieron altura. Sí, si estaban en base, si estaba, claro, eso sí, si estaba compartida, pero digamos, la distancia del suelo no. Aparte también ayuda a cuestiones de humedad, nosotros recomendamos separarlas del suelo. No sé quién la levantó primero, si Alfredo. Acá Constanza aporta, creo que la mayor prevención también es la buena nutrición natural, ni hablar. Sí, obviamente eso va a contener siempre los aminoácidos esenciales, va a ser mucho más, todo lo natural siempre va a ser mejor, ¿sí? Y va a generar un aumento de las defensas. Alfred. Libonati levantó la mano primero. Bueno, Libo, entonces. Yo quería hacer una consulta en realidad, y después una aclaración con la prueba de frasco, pero en principio una consulta sobre el tema de calidad de cera. Lo que yo he leído que hay una prueba muy fácil para hacer, para determinar un poco la calidad de cera sin ir a un laboratorio, cosa que podemos hacer de forma particular nosotros. Nosotros, por ejemplo, tenemos en un frasco, le ponemos agua,
y ponemos una muestra de cera que conocemos. Yo, por ejemplo, me conseguí una cera de un enjambre de mi congelador, lo traje y le voy agregando alcohol. Le voy agregando alcohol, una vez que eso se hunde, bueno, lo saco y pruebo la cera estampada de la cual yo tengo dudas. Si queda flotando es porque tiene un exceso de parafina. No sé si ustedes tienen una información más certera ante eso. No, yo la verdad no había escuchado realmente si es, porque uno ve tantas pruebas también en internet, que el tema de la miel, que prendámosle fuego, que no sé qué, entonces la verdad no te sabría decir, Daniel, si efectivamente esa prueba sirve o no. Lo voy a buscar a ver si la próxima semana les puedo tener Yo lo voy a hacer. La cera no se diluye en alcohol, se diluye con un solvente como benceno. Digo, estaba pensando en la reacción, por qué genera eso y la parafina. Estaba pensando lo mismo. No que se disuelve, se hunde la muestra. ¿Y por qué precipitaría la muestra? Es hundida. Y después te quería hacer una observación sobre el tema de la prueba del frasco. En general, ustedes lo que están aconsejando es hacerla con una mezcla de agua con alcohol. Yo hice muchas pruebas de esas. Y antes lo hacíamos también con agua y se nos caía a veces un poco sobre la colmena. Entonces opté por hacerlo en seco. Me parece que es mucho más seguro hacerlo en seco y después agregarle agua con alcohol. Para la prueba del frasco de Barroa, yo lo que estoy utilizando mucho, de hecho, sobre todo en esta época del año, es el tema de que con el mismo frasquito que se les entregó, utilizo uno de esos mismos, y le pongo azúcar fina, azúcar flor, se llama acá, y por lo menos ahí nos da una tasa de infestación exacta, pero entrego una idea rápida si es que hay o no Barroa, sin matar abejas, porque esas abejas yo después las devuelvo a la colmena. Entonces, por ejemplo, con este frasquito me ha funcionado súper bien, lo agito un momento y hago ahí mismo y las devuelvo. Y por lo menos también me ha servido porque, por ejemplo, con uno de los campos en los que trabajo, los apicultores me decían que no hacían nunca prueba de Barroa porque les daba pena matar abejas, como que no les gustaba matar abejas. Entonces, así en el fondo yo llego, les pido la muestra y cada cierto tiempo la van haciendo y ellos llegan y ahí en el mismo campo llevan el frasquito, le agregan unas 2 cucharadas de este tipo de azúcar, lo agitan y ahí en el fondo se ven que quedan vivas las Barroa y de hecho uno las puede ver porque se mueven las patitas. Entonces después la abeja uno la devuelve y así uno no pierde abeja. Azúcar impalpable, ¿eh? Azúcar impalpable. Sí, esa, sí. Y con eso, como les digo, por los estudios que hay, es menos específica, como que la prueba con el agua y azúcar tiene como un 90 y tanto % de certeza en el fondo, pero esta es como un 70, baja la certeza en el fondo que uno tiene, pero igual sirve por lo menos para ver si hay o no hay Barroa o tomar alguna medida rápida y sin matar tanta cantidad de abejas. O lo otro, por ejemplo, que yo hago es que con los mismos cepillos de superculadores voy y quito un poco de cría de zángano para ver también si es que hay Barroa. Como que esas son como de las cosas, de las medidas que he estado tratando de implementar acá con la gente que trabajo, porque también como que uno dice ya, la prueba del frasco con alcohol, con detergente, es más específica, pero no la quieren hacer por el tema de matar mucha abeja, pues entonces, como por lo menos como opción, a mí me ha funcionado súper bien y los apicultores lo han recibido súper bien también. Bueno, yo lo que quería contar era solamente con respecto a lo que vos estás diciendo, justo me hice pie. Yo hace unos 38 años que hice mi primer curso en el INTA y el que me enseñó a mí siempre me decía que hay que tener normalidad en romper celdas de zángano. ¿Por qué? Porque hay 2 características fundamentalmente al romper celdas de zángano. Una es que levantás el carácter higiénico de la colmena, o sea, la hacés limpiar a la colmena. Y otra, podés observar a simple vista si hay Barroa, porque cuando vos estás blanco y vos lo rompiste con la
punta de la, ¿cómo se llama?, de la pinza o de la palanca, ves rápidamente si tenés, digamos, barroa en cantidad. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo es? En el material que ustedes nos dieron, en la parte de manejo integrado de apicultura, en la página 3, hay unas fotos muy lindas de las tablas de vuelo que están pintadas. Eso me parece que es incorrecto. Todas las abejas que entran a la colmena están llevando resto de pintura. O sea que no se deben pintar los pisos en la tabla de vuelo, a mi criterio, ¿no? Eso es otra. Y la otra cosa que quería decir era que, bueno, yo creo que cuando uno tiene dudas, con Daniel hemos hablado de este tema, con Roberto también, que encuentra una sospecha de lo que, o sea, manda una muestra a Leo, pero después los cuadros esos los saca y los quema. O sea, no por querer limpiar 2 o 3 cuadros va a ser una contaminación, me parece a mí, ¿va? Y bueno, el otro problema del palito, como dice la piedrita, como dice Leslie, yo creo que es fácil colocarle un número a la colmena y ya la tenés identificada, anotá. La 34, la 26, la 18 son las últimas que veo, no es tan difícil para mí. Y por último, redondeo diciendo que acabo de recibir un mensaje de Mayra Verde, que les envía un saludo, buena jornada a todos desde Cuba. Gracias. Más linda la Mayra. Está loca por estar aquí. Está desesperada. Les, Diana Bloom dice si podés pasar más claro el uso de azúcar. Lo fui a buscar. Ay, perdón. Ahí tengo mi frasquito. Que, bueno, lo que yo hago es que saco y tomo los marcos. En el fondo, el marco, vamos como que este es el marco. Saco hacia abajo cargando un poquito las abejas para que vayan cayendo en el frasco, de esta manera. Ya lo tengo, el azúcar, unas 2 cucharadas dentro, y bueno, uno llega, toma la muestra de abeja, la cierra rápidamente, lo agita, la mantiene agitando un ratito, de hecho mientras uno sigue manejando y todo, las abejas ahí se quedan moviendo, entonces ya también se tratan de limpiar la misma azúcar. Y después, bueno, uno llega, lo saca, las abejas van a estar acá, esto se voltea sobre la misma colmena, y acá abajo uno ve, o sea, ahí hay que tener buen ojo, pero las parroas se ven en el fondo, porque se quedan moviendo, quedan vivas, entonces uno las ve. Hay que tener cuidado con eso en el fondo, quizás de repente si uno no tiene muy buena vista, con una lupita, tratar de ver, o llevar alguna bandeja donde se pueda vaciar para facilitar el tema de mirarla, con otro colador también puede ser, pero la gracia de esto es esa, en el fondo, de que no estamos matando unas 200, 300 abejas en cada muestreo, sino que podemos verla ahí mismo en el campo y ver las abejas inmediatamente, y en el fondo ellas después se van a limpiar, total, es azúcar. Como les digo, a mí por lo menos me ha dado súper buen resultado, y los apicultores también se han motivado a hacer el tema de la prueba del frasco.